Salmo capítulo 6. El cual dice así: al músico principal en Nehinot, sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Podemos sentarnos. Hermanos, la pura lectura de este texto nos revela a un hombre en sufrimiento. La lectura incluso superficial de el Salmo 6 nos revela a un hombre con una profunda herida en el alma. Lo increíble de este es que al final su corazón se demuestra confiado y victorioso. Al final del Salmo, después de expresar su grande angustia, termina como victorioso, como uno que está en gran ánimo, confiado de su gran Dios. Y en este texto, hermanos, nosotros encontramos a un hombre que nos revela y nos enseña cómo es que podemos pasar el camino de la angustia. Este texto nos enseña cómo caminar cuando las nubes se hacen oscuras. Este texto nos enseña a caminar cuando las olas braman, cuando los leones rugen, cuando el camino parece demasiado inclinado. Este texto nos revela a un hombre que supo cómo sufrir en el día de la angustia. Y quiera Dios darnos gozo al conocer a este hombre, y quiera Dios instruirnos de cómo sufrir en el día de la angustia. Y a fin de poder revelar quién es este hombre, y al fin de poder tener enseñanza de cómo sufrir, cómo pasar en el día de la angustia a la luz de este texto, vayamos por 5 sencillas partes. 5 sencillas partes que nos ayudarán a comprender la médula del texto. Y en primer lugar, quiero que veamos la lamentación de este hombre. La lamentación. Los gemidos silenciosos de David retumban a gran voz.
Digo que son silenciosos porque sin duda esta es una oración privada. Es una oración en lo íntimo. Jehová, no me reprendas. Es una oración en la intimidad. Es una oración que no se realizaría probablemente ante todos, pero retumban a gran voz porque estos lamentos hacen eco en toda la humanidad. Estos textos hacen eco en todas las personas de este mundo. Y eso incluye a todas las personas que están reunidas aquí. ¿Por qué digo que hacen eco entre nosotros? La razón, hermanos, es porque nadie en este mundo se libra del sufrimiento. Nadie aquí en la tierra será libre de sufrir. Es por eso que las palabras, la lamentación de David es sonora, es grave, es fuerte para nosotros. Porque al escucharlo, sin lugar a dudas, en algún momento de nuestras vidas, y puede ser ahora, nos identificamos con él. Dice el texto, estoy enfermo. Ciertamente no está hablando de una enfermedad física, aunque a veces es eso lo que nos aqueja a nosotros. Pero dice, estoy enfermo para describir que su problema en el alma es tan serio que se refleja en su cuerpo. Y es que hasta ahora es muy extraño que una persona que está angustiada en el alma se sienta bien en su cuerpo, ¿no es cierto? Regularmente cuando nos aflige el alma, el corazón, nuestro cuerpo se ve afectado por ello. Por eso dice, estoy enfermo. Mi cuerpo se siente enfermo y esto es solo porque mi alma también. Además dice, mis huesos se estremecen. Es tan fuerte la angustia que internamente es como si me estuviese marchitando en el interior. Lean conmigo el versículo 6 y 7, que son la más clara expresión de su sufrimiento. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. O sea, ha habido ocasiones que ni siquiera palabras he tenido, solo gemir, solo dolor, solo lágrimas es lo único que puedo presentar a Dios. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Duele a tal grado que mis noches tienen la compañía de las lágrimas. Mis noches son con gran tormento. Mis ojos están gastados de sufrir. ¿No hemos visto personas sumamente lastimadas de sus ojos por tanto llanto que han estado presentando en lo íntimo? Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Ha llorado tanto, dice David, he llorado tanto que incluso mi estado parece de un hombre desgastado. Mis ojos ya no tienen el brillo, ya no tienen la luz de su juventud, sino el desgaste, como si hubiese llegado a la senitud. ¿No hace eco en ti estas palabras? ¿Vienes el día de hoy con angustias en el corazón, con angustias en el alma? Pues mira, y aprendamos de esto. A veces no sabemos cómo expresar a Dios nuestro dolor. Pues estos salmos nos fueron dados para que sepamos cómo hacerlo. Llora ante tu Dios si estás sufriendo. Clama ante Él en el día de la angustia.
Preséntate ante Él. Dile que te duele. Dile que es duro lo que estás pasando. Aquí está la primera instrucción. En el día que estás en lamentación, no estás llamado a hacerte el fuerte. Estás llamado a demostrar a tu Dios que eres débil. A reconocer, Señor, no soy nada. Mira cómo se desploma mi alma. Mira cómo se desploma mi corazón. El sueño lo he perdido. El temor no me deja en el día. Las lágrimas me acompañan en la noche. Los suspiros son mi pan de cada día. En el día solo veo oscuridad. Y en las noches solo sombras de temor. ¿Estás sufriendo? Lamentate ante Dios, que Él te escuchará. Oh, que nadie olvide que el hombre padecerá en este mundo. Aquí está el gran rey David. Aquí está un poderoso de la tierra, pero que recibió aflicciones en su vida, y muchas. Hermanos, no olvidemos esto, amada iglesia de Cristo, que es necesario que entremos al reino del cielo, no sin aflicciones, y en ocasiones muchas aflicciones. Hermanos, cuando hay paz y tranquilidad, porque llega a haber esto en nuestras vidas, y a veces por su misericordia puede ser prolongado, no pensemos, hermanos, cuando llegue la prueba, que algo extraño nos ha sucedido. Pues dice el apóstol Pedro que no os parezca cosa extraña cuando alguna prueba nos sobreviniese. Iglesia, estemos atentos, estemos preparados. Pero iglesia, no seas consumida de temor al contemplar esta posibilidad, porque aunque muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas lo librará Jehová. No dice de todas nuestras circunstancias, sino de las aflicciones. Las circunstancias se pueden quedar las mismas, pero el alma puede descansar, pues el Espíritu Santo, Dios de toda consolación, nos consuela en el día de la prueba. Oh, mi amigo, ¿estás tú preparado para el día del sufrimiento? ¿Te has preparado para aquel día en donde estarás llorando en la soledad? Donde incluso cuando tengas una esposa, muchos hijos y buenos amigos a tu alrededor, e incluso reunidos alrededor de tu cama, no podrán consolarte porque en tu corazón estarás solo. ¿Estás preparado para el día de la prueba? ¿Para el día de la angustia? ¿Te has puesto a cuentas con aquel que es el único que te puede consolar en el día de la tribulación? ¿Estás en paz con Dios? O si no, caminas en un lugar inseguro. Y lo peor es que no solo sufrirás aquí, solo, sino que sufrirás eternamente si mueres sin Dios, solo. Que eso sea entendido por todos. La lamentación no será extraña a la vida del cristiano. Pero pasemos a contemplar en segundo lugar por qué sufría David. Esta es una pregunta que constantemente la hace aquel que sufre. ¿Por qué estoy en esta prueba? ¿Por qué estoy en esta angustia?
Bueno, David sufre literalmente u horizontalmente hablando, porque sus enemigos lo persiguen. Es muy probable que este salmo haya sido hecho mientras David huía de Absalón, de su hijo. Es muy probable que ese sea el contexto. Entonces David sufre porque está fuera del templo en ese tiempo el tabernáculo de Dios. David sufre porque están persiguiendo su alma. Y quizás, si ese es el contexto, porque su propio hijo lo persigue. Gran angustia vino sobre él. Pero David no es un ateo. David reconoce que en última instancia sufre porque Dios lo está permitiendo. De tal manera que en su sufrimiento, su clamor no es hacia el mundo, dejen de perseguirme, sino que su clamor es hacia Dios. ¿No es así? Lean versículo 1 y 2 conmigo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Oh amado hermano, en el día de la angustia entendamos que nada ha sobrevenido a nuestras vidas que no haya pasado por la voluntad de Dios, que no haya sido la perfecta voluntad de Dios. Por eso David clama por liberación a Dios y no a los enemigos. Porque él sabe que el que tiene todo el poder en el cielo para dar y quitar, para dar salud y dar enfermedad, para dar paz o dar guerra, para dar riqueza o dar pobreza, es Jehová el Señor. Este es el Dios de las Escrituras, aquel que todo lo dispone. Ahora, esto nos hace preguntarnos, ¿pero por qué Dios suele dar ciertas angustias y ciertas pruebas a sus hijos? ¿Por qué Dios suele dar estas angustias? Bueno, este salmo es un salmo que ha sido tradicionalmente llamado como un salmo de penitencia. Un salmo de penitencia. Tradicionalmente hay 5, pero yo creo que hay 8 salmos de penitencia. Por ejemplo, el Salmo 32 es uno de ellos, el Salmo 51 es uno de ellos, entre otros, donde se está confesando por causa del pecado. Algunos han considerado este salmo un salmo de penitencia, y entonces podríamos decir que la razón por la que está sufriendo David es porque está siendo disciplinado y tratado por Dios a causa de algún pecado. Leamos el versículo 1 y 2 nuevamente. Dice: Jehová, no me reprendas. La palabra hebrea no se transmite exactamente con reprendas. La palabra hebrea es más instruyas. No me instruyas en tu enojo. Y después dice: ni me castigues con tu ira. También no se transmite exactamente la idea. La idea no es de un castigo de juicio, sino más bien de una corrección. La palabra, de hecho, la Septuaginta, ustedes saben qué es la Septuaginta. La Septuaginta es aquella traducción que hicieron algunos al griego. El hebreo lo tradujeron al griego, y la palabra hebrea que usaron es la palabra hebrea paideia. Paideia, de donde viene la palabra de niño, ¿sí? Por ejemplo, de ahí viene nuestra palabra de pediatra y demás. Y la idea entonces es más de una reprensión de un padre a un hijo. Hermanos, es cierto que algunas aflicciones a nuestra vida, algunas tribulaciones, algunas pruebas
vienen a causa de pecado. Porque en ocasiones, hermanos, nos solemos endurecer y nos empecinamos con algún pecado. Y Dios, por lo tanto, tiene que venir a tratar con nosotros por medio de alguna prueba, por medio de alguna dificultad, por medio de algún dolor, alguna circunstancia adversa. Es verdad. De manera que no está mal y no es incorrecto que cuando estamos bajo una prueba examinemos si estamos caminando delante de Dios bien, si podemos decir, Señor, no encuentro, sé que no soy perfecto, sé que he fallado, pero no encuentro ningún pecado que esté practicando sin arrepentirme. Si fallo, si caigo, pero no hay de ninguno que me esté aferrando, Señor, todos te los he entregado. Es bueno hacer eso, es examinar el corazón e incluso decir, Señor, pero muéstrame incluso aquellos que me son ocultos por medio de este dolor. Hermanos, Dios va a tratar con sus hijos, porque Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y cuando sus hijos no están caminando en la santidad, Él va a obrar de diversas formas. A veces va a ser su mano directa, a veces va a ser por medio de la iglesia, a veces por medio de algún externo. Pero Dios va a tratar con nosotros porque Él desea que sus hijos caminen en santidad. Bueno, aunque esto es verdad, yo realmente pienso que los comentarios de un autor son muy ciertos aquí cuando él dice, aunque puede ser que David esté confesando pecado, puede ser que no esté confesando pecado. ¿Por qué? Hermanos, porque en los otros 6 o 7 salmos de penitencia, David sí menciona la palabra pecado, en todos. Pero es interesante que aquí no se menciona el pecado. No se menciona que David está acercándose o sufriendo por algún agravio que él cometió. Además, aunque es cierto que las palabras del versículo 1 y 2 pueden parecer una disciplina, como he dicho, las palabras en hebreo son mucho más suaves y puede ser que no esté necesariamente Dios castigando a su hijo, disciplinándolo por pecado. Pues he dicho que esta palabra podría ser traducido como no me instruyas. Esta palabra se usa varias veces en Proverbios para hablar de la instrucción. Y dice, Jehová, no me instruyas en tu enojo. O sea, Señor, sé que has traído esto para moldearme, pero Señor, duele. No me castigues. La palabra paideia nos va a ayudar. No me críes, no me formes en tu furor. Hermanos, aunque es verdad que podemos llegar a sufrir por causa de que Dios va a tratar en nosotros algún pecado y por lo tanto permite que aflicciones, ya sea físicas o temores del alma, angustias, desesperaciones, depresiones, vengan a nuestro corazón, es verdad que otras veces no vienen por pecado necesariamente, sino porque Dios quiere obrar en nosotros, porque Dios quiere hacernos crecer. ¿No nos da ejemplo de esto Job? Hermanos, es el siervo sufriente que no por iniquidad o pecado sufría, sino por causa de que Dios tenía un plan para él por medio de ese sufrimiento. Oh, mi hermano, en el día que sufras, en el día que estés en angustia,
Consuélate que no es la mala suerte que ha caído sobre ti, sino la sapientísima sabiduría que ha decidido traer Dios mismo ciertas pruebas para formar algo en ti, para hacer algo por medio de ti. Sé consolado en esto. Sé consolado en saber que Dios es quien dirige el mundo, quien gobierna toda área. Y si Él ha permitido algo, es cierto, pudo ser para corregir algún pecado, pero es también cierto que pudo traerlo solo para moldear ciertas áreas en nosotros. Hermanos, si es así, al único que tenemos que clamar en el día de la angustia es a Dios. Por eso David dice: Señor, Jehová, no me reprendas en tu ira. Esto podrías traducirse como: Señor, sé que has traído esta prueba y sé que es tu mano quien lo ha permitido, pero duele, Señor. Pero saca mis lágrimas. Pero, Señor, me hace inundar mi lecho de llanto. Pero, Señor, cuánta angustia provoca. Señor, tú eres bueno, pero aligera tu mano sobre mí. Ayúdame en medio de la angustia. Oh, mi hermano, ve a Él en el dolor. Ve a Él, preséntate ante Él, porque es tu Dios que ha permitido estas cosas. A nadie más tienes que clamar, sino a tu Dios. Y pregúntate, ¿qué estás formando en mí, Señor? ¿O qué quieres hacer a través de mí por medio de esta prueba y este dolor? Pero sé que tu mano lo ha traído. Oh, que la iglesia de Cristo huya de la idolatría. Que no pongamos nuestra esperanza en las soluciones carnales. No estoy diciendo que si estamos enfermos o tenemos alguna situación no vayamos al doctor. Estoy diciendo que nuestra esperanza esté en el Dios vivo. No en el dinero, no en los amigos, no en los negocios, no en los ahorros, no en las vacaciones, no en los planes, no en los bienes materiales, no en la salud actual, no en los conocidos y contactos. Oh, que la iglesia del Señor confíe solo en su Dios. Que la iglesia del Señor ponga en Él su esperanza. Hermanos, huyamos de la idolatría, porque la gran tentación en medio de la angustia y la prueba es poner nuestros ojos en la criatura y no en el Creador. Huyamos, hermanos, de tal condición. Oh, ¿has escuchado, mi amigo, el gemir de uno que está bien con Dios? David, uno que había recibido el perdón, y mira cómo duele. Oh, pero en el día que temía, en Dios se podía refugiar. Miserable de ti, que en el día de la angustia, en nadie podrás descansar. En nadie te podrá refugiar, porque el Dios que te predicamos y el Cristo del que te hablamos rechazas con gran continuidad, pues en soledad sufrirás, en angustia llorarás, en tu gran prueba y dolor. Pero, ¿quién es este hombre que sufre? ¿Quién es este hombre que sufre? Bueno, a primera instancia es David.
Pero pasemos a nuestro tercer punto para descubrir que hay alguien más que David aquí. Ya hemos visto nuestro primer punto, su lamentación. Ya hemos visto, en segundo lugar, su condición. Su condición puede ser de uno que está bajo la disciplina de Dios por pecado o uno que está en una prueba. Ahora veamos brevemente su petición, la cual es: vuélvete, oh Jehová. Vuélvete, oh Jehová. Hermanos, lo que estaba experimentando David seguramente es una soledad del corazón, y lo que dice: Señor, vuélvete. Esto es interesante. Hermano, tu más grande necesidad en el día de la prueba no es necesariamente que la dificultad se termine, sino que Dios vuelva. A ver, Dios no se mueve, ¿sí? En el sentido humano hablando, no es que se fue y regresa. Él, niños, sabemos que es omnipresente y está en todo lugar. Pero lo que está diciendo aquí es: Señor, he dejado de sentir tu presencia. Ya no hay gozo en mi corazón. Vuélvete. Vuélveme el gozo de mi salvación. Vuelve a revelar tu rostro ante mí. Muéstrame tu gloria nuevamente para que mi corazón esté satisfecho. Tráeme alivio al alma, es lo que pide. Pero pasemos al cuarto punto. ¿Por qué pide esto? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base de su petición? Y aquí está toda la médula del texto, hermanos. Aquí está la médula, el centro de este texto. ¿Cuál es la base de la petición del salmista? Versículo 2 dice: ten misericordia. Versículo 4, por tu misericordia. Lean conmigo el versículo 4 en particular. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Esta palabra hebrea es una palabra constante en el Antiguo Testamento. Es la palabra hebrea Gesed. No olviden esa palabra, porque es muy constante y es una gran consolación para nosotros. Gesed, que significa misericordia constante, amor que no falla, amor de gracia, buena voluntad de Dios. Y esa es la base de su petición. Señor, por tu misericordia aligera mi carga. Por tu misericordia escucha mi dolor. Escucha mi angustia. Vean esto. David no pide misericordia. A ver, imaginemos que está recibiendo este trato de Dios porque pecó. Bueno, entonces no pide misericordia porque: Señor, ya fallé, pero ya arreglé el problema. No, David dice: Señor, eres justo. Está bien esta mano, pero solo te pido tu misericordia. Ahora, si no fue por disciplina y simplemente es que Dios lo está probando, con mayor razón acude a la misericordia. No porque: Señor, ¿cómo es que me has traído esta prueba si he sido tan bueno? No, por tu misericordia. Oh, esto te va a traer alivio en el día de la prueba, hermano. Que entiendas que es la misericordia de Dios por la cual serás librado o consolado. No por la justicia de Dios, porque por la justicia de Dios tú y yo seremos consumidos o seríamos consumidos. Pero por su misericordia, por su gesed, por su constante amor para con nosotros. De hecho, esta palabra es más profunda que solo amor. Esta palabra nos transmite la idea de un pacto. Y David, y hay algo que en la Biblia llamamos el pacto davídico. David estuvo en un pacto con Dios. Dios le dijo a David: David, te he decidido hacer bien. Te he decidido
mostrar mi bien. Porque he querido, a ti y a tu casa te mostraré mi bien, te mostraré mi gesed, te mostraré mi buena voluntad. David dice, Señor, a la luz de... ¿Podemos subir tantito el volumen para intentar hablar menos fuerte? David dice, Señor, yo sé que la única razón por la que me acerco a ti es porque tú me has jurado hacer bien. Porque quieres hacerme bien por el pacto, Señor. No olvides el pacto. Entonces escúchame, Señor. Porque has prometido, es por tu palabra, hermanos. Es ahí a donde debemos ir en el día de la prueba, a la promesa de Dios. Es por tu prueba, a la promesa de Dios. Es por tu promesa, Señor. Es por lo que tú me dijiste, que yo vengo a clamarte, líbrame de mi dolor, porque me has prometido hacer bien. Libra mi alma de angustia, porque sé que tú me amas. Libra mi alma de esta soledad que siento, de este temor, de este dolor, porque tú has prometido que me harás bien. Hermano, ve a la promesa de Dios en el día de tu dolor. Ve a la promesa de Dios, escóndete bajo esas preciosas promesas. Y aquí es donde encontramos que entonces aquel que nos está enseñando a sufrir no es en última instancia David, sino es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estas palabras no son de David en primer lugar, sino de nuestro Señor. Vean conmigo el versículo 13. Mi alma también está muy turbada. ¿Recuerdan estas palabras de nuestro Señor? ¿Recuerdan estas palabras cuando estaba a punto de ir a Getsemaní? Hermanos, Él citó estas palabras. Mi alma está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo me mostrarás tu bien? Tú, Jehová, ¿hasta cuándo serás propicio para conmigo? Hermanos, nuestro Señor es aquel que nos enseña a sufrir, poniendo su confianza en el día de la prueba, en el único que le podía librar, su Padre, poniendo su confianza solo en Él, porque Él era poderoso para librarlo de su dolor. Descansando en Jehová y no en los hombres, porque incluso sus amigos dormían mientras Él gemía en su dolor. Aquí está nuestro Señor Jesucristo enseñando a su iglesia a sufrir, diciéndole: en el día que sufras, pon tu esperanza en Dios y acuérdate del pacto. Hermanos, cuando leía esto, no pude sino recordar todo lo que vimos en Juan 17, porque así empezamos Juan 17, cuando dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad para que dé vida a los que le diste, porque tuyos eran y se los diste y han guardado tu palabra. ¿Cómo es que nuestro Señor pide consuelo en el día de la angustia, pide fuerza en el día de la prueba, pide aliento en el día de la tribulación? Por recordarle el pacto a su Padre. Padre, tú y yo hicimos un pacto, y tú prometiste sostenerme en el día de la angustia, en el día de la prueba, y ahora mi alma está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo me mostrarás tu misericordia? Ten misericordia de mí. Acuérdate de ese pacto que hicimos y sosténme en el dolor. Oh, ¿quién cantó estas palabras sino nuestro Señor Jesucristo? Verdadero Dios,
pero verdadero hombre y sumamente afligido y angustiado. Pero hermanos, Él ya pasó por esta aflicción para enseñarnos a nosotros a pasar por ellas. Él ya pasó por esta aflicción para enseñarnos el camino, confiando en Dios, en su soberanía y reposando en su pacto. Hermano, puedes decir igual que tu Señor Jesucristo: Señor, libra mi alma de angustia por tu misericordia, por el pacto, Padre, por el pacto en el que ahora he entrado contigo por medio de Jesucristo. Por ese pacto, Padre, por ese pacto donde tú has jurado hacerme bien, donde tú me has dicho que me amas, donde tú me has prometido que todo saldrá para mi bien. Sosténme, guárdame por tu misericordia, por tu pacto de amor, iglesia. Amado hermano, tómate de esto en el día de la prueba, en el día de la angustia. Esto es para tu consolación, hermano. Reposa en ese pacto de gracia, porque pensamientos de bien y no de mal tiene Jehová para contigo, porque Él te ama por Jesucristo, porque Jesucristo ya canceló toda deuda. Mira, incluso si lo que pasas es por una disciplina de Dios, sabe esto: no es un juicio ni una condena sobre ti, es una disciplina de Dios amoroso, del Dios bueno. Pero escóndete en esa misma misericordia. Por tu misericordia, por tu pacto, Dios, no me dejes que sufro. Incluso no me dejes desviarme, no me dejes negarte, no me dejes desobedecerte, no me dejes buscar el pecado. Ahora sosténme en tu gran gesed. Hoy no olvides esa palabra, hermano. Sosténme en tu gran gesed. Misericordia pactual. ¿Estás en angustia? Escóndete bajo su rostro. ¿No estás en angustia? Prepárate así para el día de la prueba y regocíjate en tu Salvador ahora que lo ves, porque aquí tenemos descritas para nosotros las angustias del Mesías. ¿O quieres escuchar al Mesías? ¿Quieres escuchar su dolor, el dolor de su alma? Él era el que decía: salva, oh Jehová, porque, Él era quien decía: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Ya lo escucho antes de Getsemaní, cantando este salmo a su padre: Padre, mis huesos se estremecen, sudo sangre de la angustia. Mi alma también está muy turbada. Y dice él: hasta la muerte. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, sálvame por tu amor pactual, porque tú y yo pactamos, Padre. Sosténme, manténme victorioso, porque en la muerte no hay memoria de ti. Me he consumido de fuerza, me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Oh hermano, este es tu Salvador, aquel que voluntariamente sufrió tales aflicciones del alma para librarte a ti y para librarme a mí de la muerte. Porque que algo quede claro en este sermón y que no se confunda el pecador el día de hoy: Jesucristo sí nos enseña cómo sufrir en el día de la prueba, ¿sí? Él es nuestro modelo de cómo sufrir en el día de la tribulación, pero no es su principal propósito. Entendamos que estas aflicciones de su alma son música para nuestros oídos, porque por estas aflicciones tú y yo hemos sido perdonados. ¿Sabe esto, pecador, hoy? Que Él no vino a sufrir solo para enseñarnos cómo sufrir. No, vino a sufrir para darnos perdón de pecados. Vino a sufrir
para que tú no tengas que sufrir el fuego eterno. Vino a sufrir para que en el día de la angustia tú tengas un padre a quien huir, ¿sí? Porque si no estás en Jesucristo, tu padre no es Dios. Dice Jesús, tu padre es el diablo, y a él es el único que te puedes acercar en el día de la angustia. Y no decir, Padre que estás en los cielos, sino Padre que estás en los infiernos serán tus palabras. No hay más para ti. Él vino a sufrir para que nosotros pudiésemos tener un Padre a quien acercarnos. No te confundas. Hoy, amigo, no te estoy invitando a que imites a Jesús simplemente en su sufrimiento y ya. No, hoy, si tú no estás en Cristo, te estoy diciendo, no puedes gozar de consolación a menos que descanses en su perfecto sacrificio por nosotros. Si no te arrepientes y crees de todo corazón, no podrás ser consolado por el Padre, porque el Padre a nadie ama aparte del Hijo. Todo al que el Padre ama, lo ama en el Hijo. Y si no estás en el Hijo, no hay amor del Padre para ti. Estás en dolor, estás en sufrimiento. Entiende que tu mayor problema es tu pecado ante Dios. Y que a menos que el mediador interceda por ti, tú no puedes recibir su aloe, su aceite, su descanso. No lo puede derramar en ti. Tiene que ser por medio de Cristo. Por eso, pecador que sufres, hoy te digo, tu problema mayor no es tu sufrimiento físico, mental. Tu mayor problema es tu pecado. Porque el Dios de toda consolación, si estás enemistado con Él, no te va a consolar. Es Dios de toda consolación, pero no te va a consolar si no te arrepientes y crees en Él. Iglesia, amado hermano que sufres, ¿no eres animado al saber que Jesucristo te dio la paz con el Padre para que no sufras hoy solo en angustia? Escóndete entonces en tu Padre que te ama. Por Jesús, por su misericordia, por su pacto de amor, por su pacto de misericordia. El Hijo sufrió estas angustias del alma para que tú no las sufras solo. Él las padeció solo en la cruz. Pues dijo, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Elohim, Elohim, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo desamparó para que tú no seas desamparado hoy, en el día de la angustia y en el día de la prueba. Oh hermano en tribulación, toma fuerza en esto y agárrate de tu gran Dios. Agárrate de tu poderoso Salvador y sufre en su hombro y sufre en su regazo y llora en su pecho. Recuéstate sobre Él, porque el Hijo hizo un camino al Padre para que tú no sufras en soledad, mi amado hermano. Oh iglesia, no estás en sufrimiento, entonces regocíjate en este precioso evangelio. Y está preparado y guarda esto en tu corazón, muy cerca del corazón para el día de la prueba. Y déjenme terminar aquí con el quinto punto. La lamentación, la razón de su lamentación o el contexto de su sufrimiento, la petición, la base de su petición. ¿Cuál es la base por la cual pide ser librado? Gesed. 5. La respuesta, la divina respuesta. Lean conmigo el versículo 8 en adelante. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Esta es la respuesta divina. David se voltea de hablar con Dios y ve a sus enemigos y dice: apártense,
porque mi Dios me ha escuchado. Ustedes que persiguen mi alma, ustedes que afligen mi corazón, tu angustia que constantemente me afliges y me traes a lágrimas, huye, vete, porque mi Dios me ha oído. Mi Dios me ha oído. Hermanos, quiero que vean algo. Y tú particularmente, hermano, que estás en una prueba, ve esto por favor. David sigue como extranjero fuera de Jerusalén. Su hijo todavía lo está persiguiendo. Sus circunstancias no cambiaron. Después cambiarían. Y las tuyas también. Ahorita vamos a ver por qué. Pero sus circunstancias no cambiaron. Pero él ya tiene respuesta de Dios. Es que es como aquel cristiano que está orando. Y al orar, aunque su entorno sigue siendo el mismo, ya su corazón no es el mismo. Ya su corazón ha sido consolado y se levanta victorioso. Allí está nuestro Señor Jesucristo, ¿no es verdad? Él decía, mi alma está muy turbada hasta la muerte. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. No, para esto he llegado. Y entonces va al huerto de Getsemaní y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y vuelve a rogar eso, Padre, si es posible, pasa esta copa. Y vuelve a rogar eso, Padre, si es posible, pasa esta copa. Y las circunstancias no cambiaron, pero él se levantó fortalecido, porque Jehová escuchó su voz. Allí está la primera razón de nuestra consolación. Que Dios no ignora nuestro llanto. Esto es algo de lo que el Espíritu Santo nos puede convencer en la oración. Es una oración de lucha, hermanos. No es una oración de 3 minutos. Es una oración de muchos minutos, sino que quizá horas o días constantes. Señor, líbrame. Y como Jacob luchaba, Señor, bendíceme, no me voy a ir hasta que me des paz en el corazón. Hermano, haz oír tu voz a Dios. No te vayas de ese lugar si estás sufriendo hasta que te puedas levantar y decir, apártense angustias, porque me ha oído. Oh, hermanos, pueden saborear estas palabras. Levántense, que mi rey, que el soberano me ha oído. Apártense de mí. Hermano, esto es una amonestación para ti que sufres. Yo sé que no estás para ser amonestado, pero en esto sí. Ora hasta que ores, como decían los puritanos. Ora hasta que ores. No ores solo 5 minutos, 10. No, ora hasta que tu corazón se haya derramado ahí, hasta que puedas decir, oré. ¿Estás en temor? ¿Estás en angustia? ¿Estás en problemáticas? ¿Salud? ¿Qué te está afectando? Bueno, ora hasta que ores, hasta que puedas decir, Jehová me ha oído. Hasta que el Espíritu te confirme, tengo su victoria, tengo su bendición. Dice, ha oído mi lloro. Muchas veces lo que vas a pasar en ese cuarto de oración no es palabras. Dice que oyó el lloro. Escuchó las palabras de su llanto. Y trajo paz al alma. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Pídele eso. Pídele que cambie tus circunstancias y que se haga conforme a su voluntad. Pero que si no cambian tus circunstancias, te dé paz, te dé gozo, te dé victoria, te dé vigor. Pide eso, mi hermano. Como decía Richard Baxter en un poema. Oh, mantén dentro de mí la vida y la paz. Si he de sentir tu vara de la disciplina, pero
no me mates, sino mata mi pecado. Y déjame saber que tú eres mi Dios. Oh, da a mi alma un dulce anticipo de lo que en breve veré. Que la fe y el amor clamen hasta el final. Ven, Señor, me encomiendo a ti. Revélame tu gracia en el dolor. ¿No leíamos ese poema o esa oración puritana hace poco? Señor, estoy en el valle. El valle, hermanos, es un lugar, se supone, donde no hay un terreno favorable. Esa es la idea de la oración. El valle no es el lindo bosque, es un valle seco. Porque así le pasó al profeta, que en el valle fue el lugar de la visión. Hazme entender, dice el poema, que en el sufrimiento se ve tu gloria, que solamente en los lugares muy profundos se pueden ver las estrellas en el día. Solamente en los lugares muy profundos. Que el camino hacia arriba, hacia abajo, en realidad me lleva hacia arriba. Hazme entender que llevar la cruz es tener la corona. Que perderlo todo es tenerlo todo. Oh, iglesia, que estemos preparados para el día de la prueba. Porque además, su victoria está segura. Dice el texto: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Oh, ya veo a nuestro Señor Jesucristo levantándose del huerto de Getsemaní. Después de haber clamado y ser fortalecido, decir: estoy consolado, Dios me ha fortalecido, el Padre me ha bendecido. Estoy preparado para ir a la pelea. Mis enemigos van a huir. Allí tenemos a nuestro Señor. Amigo, escucha su victoria. Aquel que habitó en debilidad venció la muerte, venció el pecado, venció el juicio venidero. ¿Te aflige el pecado y las tentaciones? Cristo ya venció. ¿Te aflige el temor a la muerte? Cristo resucitó de los muertos. ¿Te aflige el diablo? Cristo ya venció la serpiente antigua. ¿Te aflige la enfermedad? Aunque nuestro cuerpo sea deshecho, seremos resucitados en este cuerpo y jamás volveremos a sufrir debilidad. ¿Nos aflige la justicia de Dios Padre? Jesucristo nos ha justificado y si estamos en Cristo no hay condenación. ¿Te aflige el mundo y la perversión? Cristo lo venció y lo va a vencer. ¿Nos aflige el temor a la persecución? Cristo nos dará reposo, incluso si ésta llega. Hermanos, este es el camino que Jesucristo nos trazó para caminar con gran gozo en medio de la tribulación. Amigo, si Dios es el lugar en donde el cristiano tiene que huir en el día de la prueba, ¿en dónde te ocultas tú? Hay algo que debes temer y es la ira de Dios. ¿En dónde te estás escondiendo? Bueno, Cristo, en Cristo te puedes esconder, en Cristo te puedes ocultar, porque el día de la ira se acerca. ¿Y qué dirás en aquel día si no estás en Cristo? Que el Señor bendiga a su iglesia.